Vamos a hacer una temática un poquito diferente hoy porque ya tenemos una invitada que tiene poco tiempo, mujer hiperocupada, pero hoy sí, Marcia, ayer dijimos que no había noticias, hoy hay muchas noticias de cosas que han sucedido. Leyendo todas las noticias, como recién dije, en el diario Clarín me sorprendió un caso que fue en un momento, vamos a decir que era emblemático, la ola que había en el país en ese momento de salideras bancarias. ¿Saben cuánto se cumplió? 10 años, no lo puedo creer. Ahora, Caro Píparo, ¿cómo estás, mi vida? No, no te escucho. Apretá el volumen. No, no. Cuando el control me diga que está arreglado, me parece que lo tenés apagado al volumen. Ahí está. No, pero hablemos de a una, porque si no... Sácate los auriculares. No, a ver. Bueno, no. ¿Tampoco? No sale el volumen. Ahí sí, ahí sí. Ahí está. Ahí está, ahí está. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Perdón, siempre pasa algo con estos auriculares. No te preocupes, ya estamos curadas de espanto, sacamos argumentos, empezamos a hablar todo. Estaba comentando, no sé si me escuchaste, Sí. que 10 años se cumplen hoy, cosa que me impresionó muchísimo porque te tengo tan presente todas las noticias de ese momento que era la ola, dije, de las salideras bancarias. El público, bueno, todo el público que nos sigue es un público de nuestra edad, así que se debe acordar perfectamente el caso de Carolina Píparo, que salía con su mamá, Emma, que la acompañó, que en ese momento, qué suerte que había ya filmaciones en los bancos, ¿no? Y que bueno, que te marcaron, salió dinero, iba caminando con su mamá. No, te había subido al auto, ¿no, Caro? Estaba llegando a mi casa, me siguieron hasta mi casa. Ah, no me acordaba de eso. ¿Te siguieron? Yo tampoco. No, y ahí, bueno, le tiraron un balazo a Carolina que te entró ¿por dónde, Caro? Te entró por acá. Por el mentón. Pero te perforó un pulmón. Pero fue el pulmón lo que, acá fue superficial, o sea, traspasó la pera, pero no pasó nada. Cosa que implicó, hago un resumen cortito porque hasta me molesta recordarlo estando vos presente. Y bueno, tuvieron que hacerle una cesárea de urgencia, estaba embarazada de 9 meses. ¿Cuánto faltaba para que nazca Isidro? La verdad es que estábamos esperando y no venía digamos, el parto natural y la ginecóloga me esperaba, la obstetra me esperaba hasta el 2 de agosto. Ese era el día máximo. Porque bueno, era un bebé muy grande. 29 de julio y el 2 de agosto, faltaban 4 días, exactamente, 3-4 días. Isidro nació, Isidro vivió 1 semana y media, Carolina estuvo gravísima. ¿Cuánto estuviste internada, Caro? ¿2 meses? Estuve más de 30 días en terapia intensiva y 43 días en total internada. Bueno, y sabes, hoy cuando vi que hacían 10 años, cuando también leemos todos los argentinos que justamente el presidente hoy va a haber una reunión para la reforma judicial, todo lo que está relacionado con la justicia. Y vos dijiste una frase en la nota que leí en el diario Clarín que a mí me reconfortó en cierta manera, porque vos que pasaste por algo tan tremendo, dijiste, fue sanador pasar por un proceso judicial. Eso la verdad que fueron las 5 personas que intervinieron en este acto atroz, las 5 estaban presas, con perpetua. Después les bajaron a 24, 25 años, creo, una cosa así. ¿Cómo vivís este día? Porque sé que a Isidro y la situación todos los días de tu vida recordás a Isidro, que solamente lo viste, me emociona, cuando se fue con el médico. Solamente me mostraron, yo estuve 2 días consciente, después se complica mi situación con el pulmón obviamente, pero los 2 primeros días yo estuve consciente y me traían las fotos y me explicaban claramente cómo era su estado de salud, que era gravísimo, y bueno, hasta ahí yo supe de él y después obviamente cuando me desperté ya había fallecido, él sobrevivió 1 semana por la fortaleza, porque la realidad es que los médicos no creían que vaya a sobrevivir horas.
Sí, yo lo que explicaba es que para mí el juicio, yo los 3 primeros años estuve muy pendiente de ese juicio, quería leer todo el expediente, los testimonios, quién iba a dar testimonio en el juicio. Fueron 2 meses el juicio y cuando se termina el juicio es devastador porque es como que es lo que te ata con tu hijo y cuando termina el juicio es lo último que podés hacer. Esa fue mi sensación, fue como un segundo duelo. Pero después reunirme con tantas víctimas que no habían pasado por ningún juicio, que no tenían ningún culpable, y ver tanto dolor, ver tantos papás que se enferman, que se terminan muriendo, que terminan en la búsqueda de justicia perdiendo trabajo, amigos, porque obviamente uno recorre fiscalías, comisarías, casi hace investigación. Entonces vi cuán reparador podía ser que sí, que haya un culpable, que uno pase por un proceso judicial más allá de la condena, como decís vos, Marta, que después se bajó, pero bueno, uno puede hacer un segundo duelo, digo yo, a partir del juicio. Y decías también que todos los días lo recordás a Isidro, todos los días de tu vida. Sí, obviamente que el dolor se va transitando de distintas maneras, pero no es que hay un día que yo no me acuerde de mi hijo. Obviamente no es el primer día, pero bueno, siempre está presente, siempre sé en qué grado estaría. Uno no se deja de imaginar Isidro su vida. tendría hoy 10 años, ¿no es cierto? Claro, hoy estaría en 4 grado, tendría 10 años. Claro, y tuviste Tendría 10 dos años. hijos más después. Tuve a Inés, que tiene 8, y Bruno, que cumplió 6 ahora en cuarentena, con esos cumpleaños de Zoom que hay ahora. Zoomlandia. Y eso te llevó a vos también, que hoy sos diputada provincial por Juntos por el Cambio, y además conducís ad honor en la Secretaría de Asistencia a la Víctima en La Plata, ¿es así? Es así. Te Sí, deben sí, tengo caer dos muchos de cargos. estos casos, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente está creciendo mucho la violencia. Los primeros días de cuarentena, bueno, como ustedes saben, el delito bajó muchísimo, obviamente, y Muchísimo. ahora preocupa porque están los niveles casi a los niveles pre-cuarentena, son los números, 2.000 delitos por día en la provincia de Buenos Aires, crece muchísimo la violencia y seguimos aislados porque no está totalmente flexibilizada la cuarentena, entonces en lo personal me preocupa mucho, me preocupa, bueno, esto que vos decías en principio, ¿no? Que hoy se esté debatiendo una reforma judicial, me parece bastante desconectado de la realidad, me parece que estamos viviendo, Absolutamente. me parece como que no estamos viviendo la realidad del argentino común que hoy tiene otras preocupaciones, lamentablemente, obviamente la salud, pero la economía y la inseguridad volvió a ser un tema que venía cayendo, porque si bien faltaba mucho en el gobierno anterior del cual fui parte y soy parte de ese espacio político, en política criminal hubo mensajes muy claros y esto se venía reflejando en la realidad, porque los homicidios bajaron un 30%, y venía bajando mucho la violencia, porque el mensaje era claro, no era mano dura, era mano justa, era perseguir al delincuente, hubo leyes para que las condenas a partir del 2017 se cumplan. Entonces ver crecer el delito de esta manera duele porque digo, las políticas que venían funcionando, ¿por qué borrarlas? O sea, eso es lo que tal vez nos caracteriza como argentinos, digo, que hay cuestiones que solamente porque tienen un color político, me parece que la política criminal resaltó mucho y que acá no hay grieta. Yo creo que todos los argentinos queremos seguridad. No Sin creo que duda, sin duda. se haya Sin votado duda. contra una política criminal. Caro, ¿cómo revertiste el dolor, si bien no el olvido, sino el dolor, y cómo te metiste en la política? ¿Cómo dijiste, tengo que hacer algo más? Fue muy de a poco, porque hasta el juicio, como te digo, obviamente yo tenía mi trabajo, bueno, de muchas horas, mi hija, y después del juicio yo sentí una necesidad muy grande de reunirme con víctimas, porque yo sentía que no hablaba mi idioma la gente en general, y me había encontrado con toda esta cuestión judicial de que la víctima era el victimario, que yo digo que vienen como a devastar una gran parte de la historia de muchos argentinos, porque mi historia es muy común, que es la de muchísimos, que durante mucho tiempo yo no me fui de vacaciones, no me compré cosas, porque yo quería dejar de alquilar, y yo era feliz con mi vida así, con esos 50 metros, entonces que de repente eran años donde se discutía quién era la víctima, y para mí era tan claro, porque uno veía, digo yo, la escena del crimen y era mi auto, que era una chatarra, porque
estaba puesto ahí mi objetivo, y el auto de los delincuentes, que era propio y era modelo de ese año y valía 20 veces más. Y me empecé a reunir con víctimas, y en el 2014 María Eugenia Vidal me convoca, era vicejefa de gobierno, y me convoca para empezar a colaborar en la Fundación Pensar, para empezar a pensar en este tipo de proyectos para la provincia, en proyectos como la ley de víctimas, en proyectos como el cumplimiento de las condenas, así que fue muy de a poquito, y en el 2017, cuando ella me ofrece este lugar como diputada provincial, yo ya venía de una lucha en el Congreso por una ley que se había sancionado, que era la de víctimas, y la verdad que para mí fue muy de a poco, y fue un orgullo, porque siempre las víctimas tenemos muchos estigmas, como que vamos a llevar a un lugar bronca, venganza, y la realidad es que ella confió absolutamente en mí, y para mí es un honor los dos cargos, porque uno es legislativo y el otro es ejecutivo, y es estar cerca de las víctimas de las dos maneras, y poder proponer, más allá de que hoy sea difícil aprobar algún proyecto, pero bueno, poder proponer y estar cerca para mí sigue siendo importante, y soy trabajadora social, así que claro, la vocación la tuve claro. Siempre. Claro, ¿seguís casada? Sigo. Qué bien. Sí, no, porque siempre no, porque viste. En cuarentena como todos. No, sí, hago esa pregunta porque en cuarentena hay cortocircuitos por todos lados, ¿no? Pues, son pocos metros, pero bueno, seguimos. ¿Y cómo vivió tu marido en ese momento toda esta situación? Porque las vivencias de los hombres nos pasan las mismas cosas, pero las vivencias son diferentes. Y aparte con una esposa en coma, en terapia intensiva o en terapia intensiva. Claro. Él fue muy fuerte, la verdad, porque él no me acompañaba ni a una ecografía, le daba impresión, no me acompañaba y no miraba, pero fue muy fuerte, de repente se encontró con ese panorama, ¿no? Con un bebé en una terapia, con la mujer en la otra terapia, y toda la familia, porque la verdad es que no lo espera nadie, mi papá, mi hermano, bueno, muy sostenido también por la familia de ambos, ¿no? Que estaban todos ahí, somos... Claro. Y Emma, tu mamá, que te había acompañado ese día, tremendo también para ella. Tremendo. Mi mamá es una persona muy, muy fuerte. Hoy hace 4 meses que está sola, pobre, porque es población de riesgo, y se la banca bien y se adapta y aprende el Zoom y está en las redes. Y ese momento, la verdad que haber estado conmigo... sí, fue terrible para ella, sigue siendo terrible, pero ella la lleva, ella es claro, fuerte. Y viste que, y lo has visto, que a los presos les dieron teléfonos celulares. Uno de los asesinos se fotografió. ¿Qué sentiste? Sí, la persona que me dispara me escribe en Facebook, eso fue lo primero que pasó cuando liberaron los celulares. Y la verdad es que me lo vio mi cuñada, yo no lo había visto, y me choqueó, porque digo, después de 10 años le dan un celular y me escribe a mí, insultándome. La realidad es que pienso, bueno, el día que liberen a esta persona yo voy a tener que estar cuidándome, porque no sé cómo se le ocurre a una persona escribirle a su víctima. En realidad sí sé cómo se le ocurre, porque es política criminal, o sea, ven las cosas al revés, como que yo le arruiné la vida, pero lo que digo que cuánto falta trabajar en la cárcel, ¿no? Para que él pueda revertir esta visión que tiene del delito terrible que cometió, para verme a mí como culpable. Claro. Sí, es muy impresionante. Y también otra de las cosas que surgieron de tu caso fue las famosas mamparas, ¿no es cierto? En lo que se ponen ahora en todos los cajeros delante para que no veas si depositas, si sacas, que no vean lo que haces, los que están atrás. Claro, esa ley que le dicen ley Píparo, la realidad es que hacía 2 años que estaba presentado ese proyecto. Claro. Por el diputado Milman, y no se había debatido, pero siempre digo, tiene que haber una muerte que conmueva más, porque Isidro era un bebé. Muy argentino eso. Claro, pero venían muriendo muchas personas en salideras, y esa ley tendría que haber estado antes, porque redujo muchísimo la cantidad de salideras bancarias. Yo cuando tengo malos recuerdos trato de decir, que se me vaya este recuerdo, que se me vaya. Vos cuando te viene el recuerdo, ¿Qué pasa en vos cuando te acordás 10 años atrás? Hoy debe ser un día que te debes haber acordado el minuto a minuto. En general, en
julio, yo no soy muy de las fechas, yo no tengo ni idea de mi aniversario, me olvido los cumpleaños. Soy un desastre con las fechas. Y en julio para mí es un mes muy duro, es todo lo contrario a lo que me pasa en general. Me acuerdo muchísimo, esa semana me acuerdo del minuto a minuto, de lo que hice. Y bueno, como dije, el dolor lo transito diferente, pero bueno, a mí me llena de energías mi trabajo, sobre todo mis hijos que son dos nenes tan felices, que digo, bueno, ese es el producto también de cómo he vivido las cosas, porque la verdad es que no tienen, son nenes sin miedo, nenes que saben lo que me pasó, porque ya tuvieron edad antes que se lo cuenten en un jardín, preferí contárselo yo, y la verdad es que son muy sanos, muy buenos, y los miro a ellos, y sí, tengo energía para seguir cambiando las cosas, obviamente con momentos muy duros como el de hoy, y como el que nos toca vivir a todos los argentinos, pero no pierdo la esperanza, y sí tengo la esperanza en que el gobierno dé un mensaje claro, que no siga creciendo la violencia, porque todos los mensajes que no son claros se pagan muy caros. Sí, es verdad, es verdad. ¿Qué pensás vos de esto de la reforma judicial, cuando ningún país después de una pandemia se está ocupando de la reforma judicial, sino de tener un plan económico para lo que están sufriendo esta pandemia económica que hay en el mundo, y en especial la centenia económica en la Argentina? ¿Vos qué pensás? Y también agregando a lo que vos decís, Marcela, me parece que hay un conflicto de intereses, que en la comitiva, en la comisión que tiene que estudiar esto, esté el abogado defensor de quien supuestamente uno tiene que elevar justicia sobre ella. Me parece que es un conflicto de intereses que no debería existir, básicamente. Yo lo que creo es que la gente está tomando nota, y la gente está devastada y el Congreso desconectado, ¿no? Porque se quiere debatir mañana una moratoria para que Cristóbal López, que le debe 11.000 millones al Estado, siga haciendo negocios financieros con lo que ha vendido. No es para salvar ninguna pyme. Entonces, la verdad es que embarran un proyecto que es muy necesario, que es una moratoria para las pymes, que es flexibilidad para todos los negocios que se están fundiendo, y por detrás, la verdad, hacer esto me parece que es una burla, y la reforma judicial, me parece, como decís vos, Marcela, me parece que no es un momento donde los argentinos estemos necesitando estar ni siquiera hablando de esto. Nosotros necesitamos saber cómo está el sistema. Claro, cómo está el sistema sanitario, cuál es el norte, a cuántas camas vamos a flexibilizar y a cuántas camas vamos a ajustar, y que esté manejado por el defensor de la vicepresidenta con tantas causas. A mí me parece poco transparente, poco necesario y muy desacertado en el momento en el que se pretende debatir. Pero mira, con solo recordar a la gente que miren los archivos del 2016, lo que Alberto Fernández, que no era presidente, que hoy es nuestro presidente, opinaba sobre la reforma. Es terrible. Es terrible. Y eso es que quién maneja realmente nuestro país. Hay que decirlo, hay que saberlo. Así que, pero bueno, Carolina, gracias por este día tan especial, estar con nosotros, con las rubias. Te lo agradezco de todo corazón, ya habías estado en el piso con nosotros. Te abrazo con mucho amor y te felicito porque Isidro evidentemente te dejó un camino que por ahí no te dabas cuenta. Gracias. Es decir, Carolina, transformaste el dolor en acción. En lucha. Eso. Sí. Gracias a todas, y fuerza a todos los argentinos hoy. Es verdad, fuerza a los argentinos. Chao, mi amor, gracias, muchas gracias por salir. Ay, qué bien. Bueno, linda que está, aparte de